Durante nuestro viaje familiar, mi nuera le gritó a la recepcionista del hotel: «No hables con la vieja, es solo la sirvienta». Mi hijo se rió. Poco sabía ella que yo era la dueña del lugar. Lo que hice a continuación la dejó temblando. «Me alegro de que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de mi historia y déjame saber desde qué ciudad me estás viendo para que pueda saber hasta dónde llega». Había estado esperando este viaje durante meses. A mis 72 años, las oportunidades de pasar tiempo de calidad con mi hijo Jaime y su familia no se presentaban a menudo. Cuando sugirió una semana en Marbella, mi corazón se hinchó de esperanza. Tal vez finalmente podría acercarme a Valentina, mi nuera, quien se había mantenido distante durante los 5 años que llevaban casados. El viaje de 4 horas al Resort Paraíso Costero estuvo lleno de Jaime y Valentina hablando sobre tratamientos de spa, meriendas y cenas caras, como si yo ni siquiera estuviera allí. Cada vez que intentaba unirme, preguntando por los niños o sugiriendo algo que pudiéramos hacer todos juntos, Valentina me daba una respuesta corta y Jaime me ignoraba por completo. Debería haber visto las señales de advertencia, pero deseaba tanto reparar nuestro vínculo familiar que no me importó. El Resort Paraíso Costero era uno de mis mayores logros, aunque mi familia no tenía ni idea. Después de que mi esposo falleciera cuando Jaime tenía solo 12 años, construí mi negocio hotelero desde cero. Comencé con un pequeño bed and breakfast, trabajando 18 horas al día, fregando suelos y gestionando reservas. Poco a poco, lo convertí en 17 propiedades en 3 estados. Siempre mantuve mi negocio separado de mi familia, queriendo que Jaime me amara por quien era, no por mi dinero. Al llegar a la gran entrada, un orgullo familiar me invadió el pecho al ver los jardines perfectos y el aparcacoches uniformado apresurándose a saludar a los huéspedes. Me había llevado 3 años comprar Paraíso Costero y otros 2 renovarlo a la perfección. Cada detalle, desde los pulidos suelos de mármol hasta los candelabros de cristal, fue mi elección personal. Jaime le entregó las llaves al aparcacoches mientras Valentina se ajustaba sus gafas de sol de diseñador, con su cabello rubio perfectamente peinado. Era innegablemente hermosa, el tipo de belleza que proviene de salones caros y entrenadores personales. A sus 35 años, 20 años más joven que Jaime, se aseguraba de que nadie lo olvidara. «Recuerda», le dijo, mientras nos acercábamos a las puertas, «quiero la suite del ático. No me importa lo que digan sobre la disponibilidad. Simplemente haz que suceda». Jaime asintió sin dudarlo. Todavía me sorprendía y me dolía cuánto se supeditaba a ella. El niño confiado que había criado ahora era un hombre que no podía actuar sin la aprobación de su esposa. Entramos en el elegante vestíbulo y no pude evitar sonreír ante el familiar bullicio de actividad. Jazmín, la gerente de recepción, levantó la vista y sus ojos se abrieron al verme, pero yo negué ligeramente con la cabeza. No estaba lista para que supieran quién era realmente. «Buenas tardes», dijo Jazmín cálida pero profesionalmente. «Bienvenidos al Resort Paraíso Costero. ¿En qué puedo ayudarles?» «Reserva a nombre de Carter», respondió Jaime. «Deberíamos tener la suite del ático». Los dedos de Jazmín volaron por el teclado mientras revisaba. «Aquí está su reserva, señor Carter. Está confirmada para nuestra suite deluxe Paraíso Costero, pero el ático está reservado durante toda su estancia». Vi el rostro de Valentina endurecerse, su mandíbula apretada y sus ojos brillando con irritación bajo su impecable maquillaje. «Eso es inaceptable», espetó. «¿Saben quiénes somos? Solicité específicamente el ático cuando hicimos esta reserva». Jazmín se mantuvo en calma, aunque sus hombros se tensaron ligeramente. «Me disculpo por cualquier malentendido, señora Carter. La suite deluxe es encantadora y tiene un balcón privado». «No quiero oír hablar de una habitación de segunda», interrumpió Valentina, levantando la voz lo suficiente como para que otros huéspedes se volvieran a mirar. «Quiero el ático, y lo quiero ahora». Di un paso adelante, esperando desescalar la situación. «Valentina, tal vez podríamos». Pero antes de que pudiera terminar, ella se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por la furia. «No te atrevas a hablar», gritó, su voz resonando en los suelos de mármol. «Jazmín, o como te llames, ignora lo que diga esta anciana. No es importante.
Es solo la ayuda que trajimos con nosotros. Las conversaciones en el vestíbulo se detuvieron. Mis mejillas ardieron mientras la humillación me invadía, pero ella no había terminado. No hables con la vieja, chilló, señalándome como si fuera un trozo de basura. Es solo la sirvienta, la niñera. No pierdas el tiempo con ella. Me quedé allí inmóvil. Tenía la boca seca y el corazón me latía tan fuerte que pensé que podría salirse de mis costillas. En mis 72 años, nadie me había hablado nunca con tanto veneno, con tanta falta de respeto, y nunca delante de extraños. Pero lo que vino después me hirió aún más profundamente. Jaime echó la cabeza hacia atrás y se rió. No una risa incómoda para aliviar la tensión, sino una de genuina diversión, como si ver a su esposa destrozarme en público fuera lo más divertido que había visto. «Oh, Dios mío, Valentina», dijo, limpiándose una lágrima del ojo. «Eres terrible, pero no te equivocas. Mamá, déjanos encargarnos de esto, ¿de acuerdo? Ve a sentarte a algún sitio». La traición me golpeó como un impacto físico. Este era mi hijo, el hijo que crié sola, por el que me deslomé, por el que sacrifiqué todo solo para darle una buena vida. Y él se reía de mi humillación. El rostro de Jazmín se había puesto pálido, una mezcla de sorpresa y simpatía que solo hacía que el dolor fuera peor. Por todo el vestíbulo oí susurros y vi a gente señalando. Algunos sostenían sus teléfonos, sin duda grabando cada segundo de este desastre. «Señora», dijo Jazmín suavemente, su voz amable, pero aún profesional, «quizás le gustaría esperar en nuestro salón mientras resolvemos la situación de la habitación». Antes de que pudiera responder, Valentina soltó un fuerte suspiro teatral. «Sí. Lleva a la anciana a algún lugar donde no nos avergüence más y asegúrate de que alguien la vigile. Tiende a perderse». Jaime volvió a reír. Extraños nos miraban y sentí que mi corazón se hacía añicos. Quería desaparecer, huir de este hermoso vestíbulo, de mi cruel nuera, de mi hijo burlón, y no volver nunca. Pero algo dentro de mí, un último vestigio de la fuerza que había construido este imperio, me mantuvo firme. Me encontré con la mirada de Jazmín. Sus ojos contenían una angustia silenciosa. Ella sabía exactamente quién era yo. Sabía que con una sola palabra mía podría hacer que Valentina fuera escoltada tan rápido que sus tacones de diseñador ni siquiera tocarían el suelo. Pero me quedé callada. Recogí mi pequeña maleta y caminé hacia el ascensor, con la espalda recta a pesar del peso aplastante de la vergüenza detrás de mí. Detrás de mí, Valentina seguía gritándole a Jazmín sobre el ático, su voz gruesa con la arrogancia de alguien que nunca había trabajado un día en su vida. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, crucé la mirada con Jazmín una última vez. Ella me dio un pequeño asentimiento, un mensaje silencioso de que entendía, que lo sentía y que esperaba mi señal. Había construido este imperio de la nada, empleando a más de 300 personas en mis propiedades. Era respetada en los círculos de negocios, buscada por otros propietarios de hoteles, conocida por mi justicia e integridad. Pero en ese vestíbulo, yo era solo una anciana patética a la que la esposa de su hijo le gritaba mientras mi hijo se reía de mi dolor. Mientras el ascensor subía al piso 12, cada número que pasaba agitaba algo dentro de mí. El dolor seguía siendo agudo y profundo, pero otro sentimiento comenzó a crecer junto a él: la determinación. A la mañana siguiente, me desperté en lo que debería haber sido el paraíso, pero que se sentía más como el purgatorio. Mi habitación daba al océano, con las olas lamiendo suavemente la playa inmaculada. El amanecer pintaba el cielo en tonos rosados y dorados, colores que normalmente me dejarían sin aliento, pero me sentía vacía, como si alguien me hubiera vaciado y dejado solo una cáscara. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, podía oír la voz burlona de Valentina. «Es solo la sirvienta». La risa de Jaime se repetía en mi cabeza, mientras me preguntaba si podría haber manejado las cosas de otra manera, aunque en el fondo sabía que el verdadero problema no era mi reacción. La verdad era que mi propia familia me trataba como si no importara. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Cuando abrí, Jaime estaba en el pasillo. Parecía incómodo, pero no mostraba ningún remordimiento.
Mamá, vamos a desayunar. Valentina quiere que cuides a los niños junto a la piscina después para que podamos ir al spa. No. Buenos días. No. ¿Cómo dormiste? Ni siquiera un gesto a lo que había sucedido en el vestíbulo, solo otra orden disfrazada de favor. Jaime, dije en voz baja, sobre anoche. Él agitó una mano con desdén. Mamá, no le des importancia. Valentina solo estaba estresada por la habitación. Ya sabes cómo se pone cuando las cosas no salen como ella quiere. Mucha importancia. Así es como llamó a su esposa humillándome públicamente. Me llamó sirvienta, Jaime. Me gritó delante de extraños. Él se removió, evitando el contacto visual. No lo decía en serio. Es solo Valentina siendo dramática. ¿Podemos simplemente no hablar de eso? Se supone que estamos de vacaciones. Lo miré, buscando al niño que una vez conocí. Al niño pequeño que se subía a mi cama durante las tormentas, que me traía dientes de león y los llamaba girasoles, que una vez me dijo que yo era la persona más fuerte del mundo. Ese niño se había ido. Había sido reemplazado por un hombre de 47 años que eligió la comodidad de su esposa antes que la dignidad de su madre. Está bien, dije, la palabra con sabor a ceniza en mi boca. Cuidaré a los niños. Su alivio fue palpable. Perfecto. Probablemente no volvamos en todo el día. Primero el spa, luego el almuerzo, tal vez algunas compras. ¿Está bien, verdad? Por supuesto, no estaba bien. Había imaginado este viaje como un tiempo para la familia, para conocer a mis nietos y sentir que pertenecía. En cambio, me estaban reduciendo a una niñera no remunerada. Pero asentí. Decir que no solo causaría una escena, y hacía mucho tiempo que había aprendido que mantener la paz era más importante que hablar. El comedor estaba lleno de veraneantes disfrutando de sus comidas. Valentina había conseguido una mesa junto a la ventana, el mejor lugar de la casa, y ya estaba dando órdenes al personal como si fuera la dueña del lugar. Quiero zumo de naranja recién exprimido, no esa porquería de concentrado, le dijo a nuestro camarero, un joven llamado Tadeo, al que recordaba de otras visitas. Y asegúrate de que esos huevos estén cocinados exactamente 3 minutos, ni un segundo más ni menos. Pude ver a Tadeo tratando de mantener la compostura, pero la tensión en sus ojos lo delató. Había entrenado a mi personal para que ofreciera un servicio de primera, pero Valentina estaba poniendo a prueba incluso su paciencia. Mis nietos, Jimena y Pablo, de 8 y 10 años, estaban sentados en silencio en la mesa, con los ojos pegados a sus tabletas. Apenas levantaron la vista cuando me acerqué. «Buenos días, cariño», le dije a Jimena, extendiendo la mano para apartarle un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero la mano de Valentina se disparó, deteniéndome. «No le toques el pelo. Lo peinaron ayer, y no quiero que se estropee». Retiré la mano como si hubiera tocado una estufa caliente. Jimena ni siquiera levantó la vista de su pantalla. «Niños, saludad a la abuela Remedios», murmuró Jaime, sonando aburrido. «Buenos días», dijeron al unísono, aún concentrados en sus dispositivos. Me senté en la única silla que quedaba, la que daba la espalda a la vista del resort. Valentina se había asegurado de que los mejores asientos fueran para su familia, dejándome el sobrante, como si yo fuera una ocurrencia tardía. «Remedios», dijo Valentina sin mirarme. «Después del desayuno, llevarás a los niños a la piscina. Asegúrate de ponerles crema solar cada hora. Jimena se quema fácilmente, y si se pone un poco rosa, te haré responsable». Asentí, tragando las palabras que quería decir. «Y manténlos alejados de la parte profunda. Y no dejes que coman aperitivos en la piscina. Están llenos de conservantes. Oh, y si necesitan algo, cualquier cosa, llámame inmediatamente. No intentes manejarlo tú misma». Cada orden era como un pequeño corte. Otro recordatorio de que no confiaba en mí para cuidar de mis propios nietos sin ella vigilando. «¿Cuánto tiempo estarás en el spa?», pregunté. Valentina finalmente me miró, su mirada fría. «Todo el tiempo que queramos. Estas son nuestras vacaciones, no las tuyas. Estás aquí para ayudar». Jaime permaneció en silencio, mirando su teléfono, completamente desconectado. Me pregunté cuándo se había convertido en el tipo de hombre que dejaría que su esposa tratara a su madre como si fuera un empleado.
Después del desayuno, terminé en la piscina con Jimena y Pablo, tratando de entablar una conversación mientras ellos permanecían perdidos en sus pantallas. A nuestro alrededor, otras familias reían, jugaban y realmente disfrutaban de la compañía de los demás. Parecíamos extraños, que casualmente compartían una mesa. «Abuela», dijo Jimena de repente, y mi corazón se agitó, esperando que quisiera hablar. «Mamá dice que solías limpiar casas para gente rica. ¿Es verdad?» La pregunta fue como una bofetada. Había trabajado duro toda mi vida. Nunca había limpiado una casa para nadie. Había construido mi propio imperio desde cero. Había creado empleos para cientos de personas y me había ganado el respeto en un campo dominado por hombres. Y aún así, en la versión retorcida de Valentina sobre mi vida, yo no era más que una sirvienta. «No, cariño», dije suavemente. «Soy empresaria. Construyo hoteles». Pablo levantó la vista de su tableta por primera vez en toda la mañana. «Mamá dice que inventas historias sobre ser importante porque te avergüenzas de ser pobre». La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Valentina no solo me había humillado en público, también había estado envenenando a mis nietos contra mí, llenando sus cabezas de mentiras para que me vieran como una mujer patética y delirante. «Tu abuela no es pobre y no inventa historias», dije, manteniendo la voz firme. Jimena solo se encogió de hombros. «Eso es lo que dice mamá. Dice que vives en un pequeño apartamento y finges ser rica para sentirte mejor. En realidad, vivía en un ático con vistas a la bahía que valía más que el patrimonio neto de la mayoría de las personas. Pero mis nietos pensaban que yo era una anciana patética que vivía en la miseria y mentía sobre su vida. Durante las siguientes 6 horas, me senté junto a la piscina, observando a unos niños que apenas me miraban mientras sus padres se divertían a mi costa. Otros huéspedes conversaban conmigo de vez en cuando, y yo respondía con respuestas cortas y educadas, mientras me sentía cada vez más vacía con cada minuto que pasaba. Cuando Jaime y Valentina finalmente regresaron, radiantes después de los tratamientos de spa y un almuerzo caro. Las uñas de Valentina estaban recién hechas, su cabello perfecto, parecía alguien que había pasado el día siendo mimada, y lo había hecho en un spa que yo poseía con servicios que, en última instancia, yo pagaba. «¿Cómo estuvieron los niños?», preguntó Jaime sin levantar la vista de su teléfono. «Estuvieron bien», respondí. Porque, ¿qué más podía decir? Que pensaban que yo era una mentirosa y una sirvienta, que su madre había destruido deliberadamente cualquier posibilidad de una conexión real entre nosotros. «Bien», dijo Valentina con desdén. «Puedes cuidarlos de nuevo mañana. Tenemos golf por la mañana y almuerzo con unos amigos que conocimos en el spa». Vi a mi hijo asentir a sus planes sin preguntar si me importaba, sin pensar que tal vez yo quería pasar mis vacaciones haciendo algo más que cuidar niños gratis. Esa noche, sentada sola en mi habitación, con vistas al océano, por el que tanto me había esforzado para que fuera mío, finalmente vi la verdad. Esto no era una vacación familiar. Era un viaje de negocios en el que me habían asignado el papel de ayuda, solo que en lugar de que me pagaran, yo pagaba la cuenta por el privilegio de ser tratada como basura. Pero mientras me sentaba en la oscuridad, escuchando las olas romper contra la orilla, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor seguía ahí, más profundo que nunca, pero ahora se le unía algo más. Una ira pura y aguda. Ira por ser dada por sentada, por las mentiras, por ser tratada como si no fuera nada cuando yo lo había construido todo. A partir de mañana, decidí que las cosas iban a cambiar. El tercer día de nuestras vacaciones comenzó como los 2 primeros, con Valentina dictando mi lista de tareas mientras Jaime se sentaba, asintiendo como un asistente complaciente. Esta vez, habían planeado una excursión de un día a una región vinícola cercana y yo debía quedarme con los niños. «Asegúrate de que almuercen exactamente al mediodía», dijo Valentina, aplicándose cuidadosamente el lápiz labial, como si realizara una delicada cirugía. «Y Jimena se pone irritable cuando le baja el azúcar, así que ten las barritas de granola que empaqué listas». Quise recordarle que ya había criado a un hijo, que sabía cómo cuidar niños, pero había aprendido que defenderme solo conducía a sermones más largos y a desaires más sutiles. «Probablemente volveremos alrededor de las 6»,
añadió Jaime sin levantar la vista de su teléfono. Quizás más tarde si hay mucho tráfico. Mientras se preparaban para irse, oía a Valentina al teléfono usando ese tono falso y dulzón que usaba cuando creía que era astuta. No, no podemos cenar de nuevo esta noche. Estoy atascada con los niños. Sé que es ridículo, pero es solo por unos días más. Confía en mí, una vez que todo esto esté resuelto, no tendremos que lidiar con esto nunca más. Un escalofrío me recorrió la espalda. La forma en que dijo, una vez que todo esto esté resuelto, no sonaba como si solo estuviera hablando de que terminaran las vacaciones. Después de que se fueron, llevé a los niños al club infantil del hotel, un programa que yo misma había creado para dar más flexibilidad a las familias durante su estancia. Los monitores eran increíbles con Jimena y Pablo, y por primera vez, desde que llegamos, los vi reír y jugar con otros niños de su edad. Con unas horas para mí, caminé por la propiedad. Hacía años que no veía mi hotel desde la perspectiva de un huésped en lugar de la de una propietaria, y quería hacerme una idea real de cómo iban las cosas. Fue entonces cuando escuché la conversación que lo cambió todo. Pasando por el bar de la piscina, reconocí voces que venían de una de las cabañas privadas. Jaime y Valentina se suponía que estaban en las bodegas, pero allí estaban, escondidos detrás de las cortinas, hablando en voz baja con otra pareja que no conocía. La cosa es, estaba diciendo Valentina, que se está haciendo mayor, y los viejos no viven para siempre, si me entiendes. Una mujer que no reconocí se rió. Valentina, eres horrible. Solo estoy siendo práctica, respondió Valentina. Jaime es hijo único, así que lo tendremos todo eventualmente. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar? Se me revolvió el estómago. Me acerqué, escondiéndome detrás de una gran palmera. ¿Y qué hay de la señora Remedios?, preguntó el hombre desconocido. ¿No tiene dinero propio? Entonces oí la voz de mi hijo, la voz en la que una vez había confiado por completo. ¿Mi mamá? Nah, está más pobre que una rata. Vive en un pequeño apartamento, apenas sobreviviendo con la seguridad social. La he estado ayudando durante años. Las mentiras salieron de su boca con tanta suavidad que me pregunté cuánto tiempo las había estado inventando. Yo vivía en un ático de 5 millones de euros, ganando más cada mes con mis inversiones de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Pero en la versión retorcida de la historia de Jaime, yo era una carga que él apoyaba generosamente. Por eso este viaje es tan molesto, continuó Valentina. Tenemos que arrastrarla a todas partes, porque no puede permitirse nada por sí misma. Es como tener una mascota patética de la que no puedes deshacerte. La otra mujer hizo un sonido de lástima. Qué horrible para ti, y apuesto a que piensa que la cuidarás cuando se ponga muy mayor y enferma. Por encima de mi cadáver, dijo Valentina con una risa maliciosa. Tan pronto como necesite cualquier cuidado real, irá directamente a un hogar de ancianos administrado por el gobierno. No voy a convertir mi casa en una residencia de ancianos para una anciana inútil. Me apoyé en la palmera para mantener el equilibrio. No solo estaban hablando de dejarme morir naturalmente, estaban planeando deshacerse de mí en el momento en que me convirtiera en un inconveniente. Pero las siguientes palabras de Jaime fueron las que me destrozaron. Lo divertido es que todavía piensa que es importante, dijo, su voz llena de cruel diversión. Cuenta estas historias locas sobre poseer negocios y tener éxito. Es casi triste lo delirante que es. ¿Demencia de aparición temprana?, preguntó el hombre desconocido. Tal vez, dijo Jaime. O tal vez solo está desesperada por creer que importa. De cualquier manera es vergonzoso. Ayer incluso les dijo a los niños que era dueña de hoteles. ¿Hoteles? ¿Te imaginas? Todos se rieron, y el sonido me atravesó como fragmentos de cristal. Bueno, dijo Valentina, al menos no tendremos que escuchar sus historias locas por mucho más tiempo. Le doy, tal vez, 5 años, 10 como máximo, y luego finalmente seremos libres de vivir nuestras vidas sin fingir que nos importa. Una anciana inútil que nunca hizo nada con su vida. Me quedé allí detrás de esa palmera, sintiendo cómo todo mi mundo se derrumbaba. Esto no era solo una conversación casual sobre un pariente desafortunado. Era mi propio hijo y su esposa discutiendo mi muerte como si fuera una vacación largamente esperada. Lo mejor,
añadió Valentina. Es que está tan agradecida por cualquier atención que le demos, como este viaje. Realmente cree que la invitamos porque queríamos que viniera. No tiene ni idea de que solo la trajimos para que cuidara a los niños y nosotros pudiéramos divertirnos. ¿Más risas? ¿Más crueldad casual? ¿Ella siquiera contribuye a los gastos, Brenda?, preguntó la otra mujer. ¿Estás bromeando?, se burló Valentina. Es completamente inútil en lo que respecta al dinero. Jaime lo cubre todo. Su comida, sus servicios, incluso este viaje. No es más que una carga financiera para nosotros. Otra mentira. Durante años, yo había estado ayudando económicamente a Jaime, cubriendo parte de su hipoteca, pagando la escuela privada de sus hijos. Incluso financié las compras compulsivas de Valentina. Los extractos de tarjetas de crédito que llegaban a mi dirección eran astronómicos, y aún así los pagaba sin quejarme, pensando que estaba apoyando a mi familia. Lo único bueno de tenerla cerca, dijo Jaime, es que es una niñera decente. Cuidado de niños gratis, ya sabes. Está tan desesperada por nuestra aprobación que hará cualquier cosa que le pidamos. Es un poco divertido, en realidad. Realmente lo es, añadió Valentina. Verla esforzarse tanto para que le caigamos bien, trayendo a los niños regalos caros. Siempre. Me tambaleé hacia atrás, mi mano voló a mi boca para ahogar un sollozo. Las mentiras eran una traición. Pero escucharlos discutir mi vida como una broma lamentable, una carga que debía ser descartada, fue un cuchillo en el corazón. Esto no era solo dinero o respeto. Esto era una completa falta de humanidad. No solo me estaban quitando mi dinero, me estaban quitando mi dignidad y mi legado, y lo estaban convirtiendo en algo feo y sin valor. Mi mente volvió a esa primera noche en el vestíbulo. Había estado tan llena de vergüenza que no quería exponerlos. Había querido proteger a Jaime de la vergüenza del comportamiento de su esposa. Pero ahora me di cuenta de que él estaba involucrado. Él era quien me había convertido en el hazmerreír. Él era cómplice de mi humillación, y estaba bien con eso. Había estado tan orgullosa de mis logros, tan orgullosa de la vida que construí para mi familia. Pero habían convertido mi arduo trabajo en un chiste. Yo no era más que un cajero automático, una niñera gratuita, una anciana patética de la que no podían esperar para deshacerse. Sentí un nuevo tipo de ira creciendo dentro de mí. No era la rabia fugaz de la noche anterior. Era una resolución fría, dura e inquebrantable. Pensaban que era inútil, pensaban que era un chiste. Les mostraría lo que podía hacer esta anciana inútil. Les mostraría lo que significaba faltarme al respeto. Saqué mi teléfono y marqué el número de Jazmín. Ella respondió al primer timbre. «Señora, me alegro mucho de que haya llamado», dijo, su voz una mezcla de alivio y preocupación. «¿Está todo bien? ¿Vio?» «Está bien, Jazmín», dije, mi voz firme. «Necesito que hagas algo por mí». Volví al club infantil y recogí a Jimena y Pablo. Apenas levantaron la vista de sus pantallas mientras les cogía de la mano. «Vamos, niños», dije. «Nos vamos de aventura». Me miraron con ojos cansados. «Mamá dijo que teníamos que quedarnos aquí», dijo Pablo. «Tu mamá se equivoca», dije. «Vamos». Los llevé a la playa y por primera vez dejé mi teléfono y mi cartera. Construimos castillos de arena. Corrimos por la orilla del agua y les enseñé a encontrar conchas marinas. Reímos y les conté historias de cuando su padre era un niño pequeño. Por un momento, se sintió como unas verdaderas vacaciones familiares, pero el conocimiento de lo que estaba por venir era un peso en mi estómago. Esa tarde, Jaime y Valentina regresaron, sonrojados por el sol y el alcohol. Entraron en mi habitación, listos para entregar a los niños e ir a cenar, pero yo estaba allí bloqueando la puerta. «Estamos listos para salir», dijo Valentina, sin siquiera mirarme, sus ojos en los niños. «Puedes irte a la cama». «Oh, no me iré a la cama todavía», dije, mi voz tan tranquila como una noche de verano. Ella finalmente me miró, un destello de irritación en sus ojos. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa», dije, «que tienes que llamar a la recepción y reservar otra habitación para esta noche. Te marcharás por la mañana». Jaime y Valentina me miraron fijamente, sus rostros una máscara de confusión. «¿De qué hablas, mamá?», preguntó Jaime.
No te hagas el tonto, dije. Escuché vuestra pequeña charla en la cabaña. Sé lo que habéis estado diciendo sobre mí. El rostro de Valentina pasó de la confusión a la furia pura. Nos estabas espiando, siseó. No tienes derecho. Soy la dueña de este hotel, Valentina, dije, mi voz aumentando con cada palabra. Tengo todo el derecho a hacer lo que quiera, y lo que quiero es que te vayas. Saqué un documento de mi bolso y se lo entregué a Jaime. Era una lista de todo el apoyo financiero que le había dado a lo largo de los años. Sus ojos se abrieron al mirar los números, viendo por primera vez el alcance total de mi generosidad. ¿Me has estado mintiendo?, preguntó. Su voz temblaba mientras miraba a su esposa. ¿Ella es la que miente?, gritó Valentina. Ella no es dueña de este lugar. Es solo una anciana inútil que limpia casas para ganarse la vida. Justo entonces, Jazmín, la gerente de recepción, entró en la habitación con seguridad. Me dijeron que había una perturbación, dijo, sus ojos en mí, su voz tranquila y profesional. Jazmín, dile, chilló Valentina, señalándome. Dile que ella no es dueña de este lugar. Jazmín me miró y le di un pequeño asentimiento. La señora Remedios Carter no solo es la propietaria de este hotel, dijo Jazmín. Es la única propietaria de las 17 propiedades de Paraíso Costero en todo España. Es nuestra fundadora, nuestra CEO y la razón por la que todos estamos aquí hoy. El rostro de Valentina se puso blanco. Miró de Jazmín a mí, sus ojos esquivando con pánico. Jaime simplemente se quedó allí sin palabras, con el documento en la mano, un testimonio de las mentiras que había contado. ¿Qué significa esto? Valentina finalmente logró balbucear. Significa, dije, mi voz llena de poder y resolución, que se registrarán por la mañana y pagarán su propio camino. Cada céntimo que usted y su esposo han gastado en este viaje, cada tratamiento de spa, cada comida, cada cóctel, todo se cargará a su tarjeta de crédito. No puedes hacer esto, gritó Valentina. Oh, claro que puedo, dije, una pequeña sonrisa asomando en mis labios. Y lo haré. Me volví hacia Jaime. Y en cuanto a ti, hijo mío, dije, ya no recibirás mi apoyo financiero. Los pagos de la hipoteca se detienen, la matrícula escolar se detiene, estás solo. El rostro de Jaime se ensombreció. Mamá, por favor, podemos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, Jaime, dije. Tú tomaste tu decisión. Elegiste reírte de la humillación de tu propia madre. Elegiste mentir sobre mí a tus hijos. Hiciste tu cama. Ahora tienes que acostarte en ella. Él y Valentina se miraron el uno al otro, sus rostros llenos de una mezcla de conmoción y traición. Habían pensado que me tenían justo donde querían, pero me habían subestimado. No tenían ni idea de que la anciana inútil de la que se burlaban era la que tenía todas las cartas. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Me acosté, sabiendo que era amada y respetada, y cada mañana me despertaba emocionada por el día que tenía por delante. Me llevó demasiado tiempo aprender que estar sola no es lo mismo que sentirse sola, y que a veces la familia que eliges es más fuerte que la que te toca por nacimiento. Jaime y Valentina pensaron que me estaban dando una lección cuando me avergonzaron en el vestíbulo del hotel. Tenían razón en una cosa. Aprendí algo esa semana. Aprendí que valgo la pena luchar por mí misma, incluso si tengo que ser yo quien pelee. Y eso lo cambió todo. La historia que hemos contado es ficticia, pero se basa en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No compartimos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propios hogares? Tengo mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías guardar silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a afrontarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino para otra persona. Dios siempre bendice.